Ya no veo de lejos. Y estaba diciendo cualquier cosa en el himno ese. Tengo que cambiar mis lentes. Bueno, es un placer estar con ustedes otra vez, después de yo no sé cuánto tiempo que no vengo acá a la iglesia. Nos vimos en el retiro, pero acá hace rato. Y bueno, como siempre es un placer estar compartiendo el tiempo con ustedes y mirando un poquito a ver qué tiene Dios para decirnos. Y escogí este pasaje bíblico porque pienso que es relevante para la iglesia de hoy, porque yo me imagino que están todos al tanto de lo mal que está yendo la iglesia de Cristo en el siglo XXI. Lo empezamos mal. Desgraciadamente, no sé, a lo menos en estas urbes, estamos viendo que se ha metido dentro de la iglesia una doctrina perniciosa. Esta semana me habían mandado un video donde en algunos templos están bailando canciones de Michael Jackson con tonos cristianos. Yo no sé dónde se pueden empardar las dos cosas, francamente. Hay una canción famosa que salió ahora que se llama Despacito, ¿puede ser? O algo así, que es popular, se hizo muy famoso ese tema. Yo todavía no lo he escuchado entero. Bueno, ya le han puesto música, le han cambiado algunas letras y le han puesto tónica cristiana y bailan el ritmo del Despacito, que no sé cuál es, en fin, qué sé yo veo algunas imágenes ahí por el internet. Así que nos vamos dando cuenta que algo raro está pasando con la iglesia, y pienso que una de las cosas que, son la razón del por qué vemos esto es porque cerramos la Biblia. ¿Entienden eso? Cerramos la Biblia quiere decir ya no dejamos que la Biblia nos hable a nosotros. Y déjenme decirles, los cristianos de hoy, los que realmente amamos a Cristo, tenemos que dejarnos de macana y tenemos que empezar a leer la Biblia y tratar de hacer lo que la Biblia nos dice y no lo que nos dicen los expositores de la Biblia hoy, que realmente de Biblia no saben ni medio. Y por eso que estamos pagando un alto precio. Y esto no es un juego, porque acá lo que se juega son las almas eternas. Estamos, en lugar de salir la iglesia a predicar el Evangelio, miren lo que nos ha contado la hermana Yasmín y lo que está sucediendo en Guinea Ecuatorial, y en otras partes del mundo a través de la misión, se está opacando entonces todo este esfuerzo, este sacrificio. Personas que, imagínense, esta señora trabajó 15 años, señorita, 15 años dedicando su vida, y que después vengan desalmados como estos a meterle cualquier cosa a la gente. Eso no puede ser. La iglesia tiene que orar, tiene que ser consciente de la palabra, tenemos que defender el esfuerzo que hacen los misioneros y que se han hecho a través de 2000 años, para que no vengan los enemigos a arruinar la obra que se está haciendo. El título es Hasta que todos lleguemos, y a modo de introducción, el apóstol Pablo, cuando escribió la carta a los Efesios, una iglesia que estaba ubicada en una zona del mundo, ¿cómo la definimos hoy? Una ciudad cosmopolita, donde de mucho tránsito, una ciudad importante en el Imperio Romano, y había una cantidad de movimiento cultural, social y también religioso. Allí había cultos, ¿se acuerdan ustedes del famoso culto a Diana? Donde la gente se entregaba a esta divinidad pagana, y conllevaba una vida de inmoral, de desorden. Y el apóstol Pablo, eventualmente plantó una iglesia allí, y ahora le está escribiendo a esa iglesia para poder, de alguna forma, hacer que la iglesia camine en medio de esa sociedad en una forma diferente. Por eso dice en el verso 1, ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo lo que quiere, y es el tema, la tesis de toda la carta de Pablo a los Efesios, es una iglesia que camine gloriosa en este mundo. No una iglesia que camine como camina el resto de la sociedad. Y esto es lo triste de hoy, que desafortunadamente el pueblo, y ojo, cuando digo la iglesia tenemos que entender algo, porque a veces
disasociamos la vida de la iglesia con la vida de los cristianos. Y está mal eso, porque la iglesia somos nosotros, la iglesia son los cristianos. Así que a veces hablamos en forma corporativa, pero en definitiva la conducta, la forma de caminar, de conducirnos, lo que le va a dar a la iglesia esa imagen en el mundo o en la sociedad. Así que cuando la iglesia camina mal es porque nosotros los cristianos caminamos mal. Y el apóstol Pablo entonces le escribe a aquella gente en una sociedad sumida de inmoralidad, comercio, indiferente a las cosas del Evangelio, y dice, ustedes que son hijos de Dios, caminen en una forma digna, condúzcanse en una forma que haga impacto en la sociedad donde están viviendo. Y entonces Pablo va a describir a través de toda esa carta, esta hermosa carta a los Efesios, cómo es que debe caminar una iglesia digna, una iglesia gloriosa. Entonces, cuando miramos ahí, vamos a trabajar con la Biblia, ¿no? Capítulo 4, verso 1, lo que vemos entonces es que Pablo ve a la iglesia como una iglesia en marcha. No es una iglesia estática, no es una iglesia quieta. La iglesia no es para que vengamos el domingo a alabar a Dios. Es parte, sí, pero la iglesia tiene que moverse, misiones, salir a evangelizar a nuestros vecinos. Cuando salimos a trabajar, mostrar qué significa ser cristiano. Incluso a veces cuando las mareas de la persecución nos pegan en contra. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que llevar la cruz. Lo que implicaba el Señor con esas palabras es que vamos a pasar las 1001. No es fácil la vida cristiana. Completamente a contratono de lo que se predica muchas veces en la actualidad, de que si nos hacemos cristianos se nos resuelven todos los problemas. Se nos cura la caspa, los callos, los dientes careados, la situación financiera. Usted venga a la iglesia, acá le arreglamos todos los problemas. Y se llenan las iglesias, no porque van a buscar a Cristo, porque desafortunadamente después esa gente que va a los templos, 1000, 2000 personas cada domingo, y después salen del templo y viven la vida como se les da la gana. Y eso no puede ser, eso no manifiesta una iglesia en marcha. No es para los domingos la iglesia es para todos los días. Esa iglesia de todos los días se reúne el domingo para alabar a Dios y tener comunión unos con otros. Pero lo que contempla el apóstol Pablo es una iglesia que sale a la sociedad, está insertada en la sociedad para hacer impacto en la sociedad predicando el Evangelio de Jesucristo. Así que entonces tenemos una iglesia en marcha, una iglesia en movimiento, un espíritu que se mueve a través de los hijos de Dios que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Y entonces en esa marcha el apóstol Pablo lo menos va a apuntar a tres cosas. Y lo que tenemos que hacer nosotros, los cristianos, mientras nos movemos por la vida cristiana, tenemos que hacerlo contemplando nuestro origen y nuestro propósito. Es decir, mientras vivimos el cristianismo, tenemos que ir recordando constantemente de dónde venimos nosotros, de qué fibra estamos hechos los cristianos. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro origen? No nos hicimos a nosotros mismos, nos hizo Dios. Alguien nos habló del Evangelio y Dios nos levantó de los muertos y nos dio vida eterna. Así que Pablo contempla ese asunto. Es decir, cuando el apóstol Pablo nos invita a que cuando marchamos en la vida cristiana no nos olvidemos de vez en cuando de dar un vistazo atrás. Cuidado con esto, porque se puede malinterpretar. Jesús dijo que ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Pero acá no es cuestión de contradecirse con lo que dijo Jesucristo. Jesús cuando dijo eso, dice, cuando tú pones tus manos en la obra de Dios, debemos mirar para adelante sin añorar lo que dejamos atrás. Cristianos que todavía siguen prendidos del mundo, están marchando mal. La vida cristiana es comparada acá con la vida del agro. Los que cultivaban la tierra usaban el arado en aquel entonces. Y entonces, si usted, yo no entiendo mucho de esto es cosa que se lee, ¿no? Usted pone las manos en el arado, en aquel entonces era todo a tracción humana, o con un par de bueyes, el que tenía plata para comprarse un buey. Hoy usamos, en fin, la industria mecanizada, ¿no es cierto?, en este asunto. Pero en aquel entonces, para hacer los surcos, uno tenía que entonces poner los ojos adelante en un punto fijo. Esto me lo dijo uno que sembraba la tierra. Y de esa forma, en ese punto fijo, usted va caminando con el arado y sabe que está trazando derecho.
Pero si empieza a mirar para atrás, mientras va llevando o tirando el arado, los surcos le van a salir todos torcidos. Se va a hacer un trabajo pobrísimo que eventualmente va a perjudicar el asunto del sembrado y cómo tratamos el suelo para poder producir la tierra. Así que Jesús dijo, si vamos a poner nuestras manos en las cosas de Dios, mira para adelante, no quedes prendido a lo de atrás. Bueno, Pablo acá, cuando nos está diciendo que miremos para atrás, es para recordar, no que agarremos y miremos el mundo, sino de dónde venimos los cristianos. Noten que el apóstol Pablo nos dice la vocación a la que fuisteis llamados. Y la pregunta es, bueno, pero ¿cuál es la vocación a la que fuimos llamados? Nos dice que nos llamó, pero ¿cuándo? ¿De qué manera se efectuó ese llamamiento? Y acá tenemos que ir un poquito al comienzo de la carta. Estamos leyendo la mitad. Pero en el capítulo 1, verso 4, en la introducción, Pablo nos está diciendo, bendito sea el Dios, verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Pablo meditó en las cosas de Dios y decide escribirle a los efesios para orientarlos en la vida cristiana. Y lo primero que hace es bendecir a Dios por los beneficios que él llegó a entender a través de su estudio y de su meditación, de las cosas que Dios hizo con la gente. Y por eso lo bendice. Y entonces dice, nos bendijo con todas esas bendiciones, pero con un propósito. No lo hizo porque sí nomás. Y el propósito, dice, es para que fueses santos y sin mancha delante de Él. Así que nos habla de que hemos sido escogidos con un fin definido. Dios no juega a los dados, Dios no hace las cosas porque sí nomás. Nosotros los seres humanos sí, por ahí, qué sé yo, no estamos aburridos y decidimos hacer algo que se nos ocurrió en el momento. Con Dios no es así. Dios tiene todo definido. Y cuando se trata de la iglesia, fundamentalmente, Dios tiene claro por qué fundó la iglesia y para dónde la está llevando. Nos va llevando de la mano y el propósito es para que mientras marchamos seamos santos y sin mancha. Ese es el arranque de la carta. Por eso Pablo, después de argumentar acerca de la salvación y una serie de cosas, llegamos al punto 4, al capítulo 4, donde dice, yo pues, o yo, por lo tanto, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Bueno, ¿cuál es esa vocación? Andar como santos y sin mancha en medio de la sociedad. Es una tremenda responsabilidad la que tenemos encima nuestro. Tenemos que evaluar que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo y lo hizo con un propósito. Dios te escogió para que tu vida sea una vida de andar limpio, íntegro, santo y sin mancha. Es muy triste ver iglesias que no son congruentes con ese llamado y que no se conducen en una forma digna. Así que este hombre lo que nos está llevando en nuestra marcha es contemplar constantemente de dónde viene nuestro asunto, cuál es nuestro origen y cuál es nuestro propósito en la vida cristiana. Qué lindo debe ser cuando Dios nos ve a nosotros, sus hijos, andar como corresponde. No sé, creo que acá la mayoría tal vez son padres, yo tengo 3 hijas ya grandes, y para mí me da satisfacción ver que mis hijas caminen bien. Ya son emancipadas, ya son mujeres grandes, independientes. Ahora vienen los nietos. Pero nos da satisfacción ver que los hijos caminan bien. Si nosotros, hombres mortales y con errores, nos gozamos de ver que nuestros hijos se portan bien, pónganse a pensar lo que debe ser para Dios nuestro Padre cuando ve a sus hijos caminando en una forma digna, en una forma que refleja su gloria, la realidad del Evangelio. El apóstol Pablo nos dice en el capítulo 2 que hemos sido salvos por gracia, pero luego nos dice en el capítulo 2, un versículo que se deja abandonado, francamente, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Propósito, nuestro andar, tenemos que contemplar cuál es tu papel, para qué te salvó Dios. ¿Qué es lo que quieres que hagas en medio de la sociedad en la que estás insertado? Acá en Mississauga, por ejemplo.
Número 2, contemplando nuestra consigna presente. No solamente miramos de dónde venimos, que es el llamado de Dios. Después en casa lean todo el capítulo donde se habla de la redención a través de la sangre de Cristo. Pero ahora nos está hablando de la consigna presente. Dice, os ruego que andéis. No solamente tengan en cuenta de dónde vienen, cuál es el propósito, pero ahora nos está rogando a que caminemos. La palabra andar es una palabra clave en toda la carta de Pablo a los Efesios. Aparece por toda la carta. Andéis es la palabra griega peripateo, que, a ver si la pasamos al español, da la idea de la conducta total del individuo. La palabra peripateo hace referencia a lo que nosotros pensamos, la forma en que sentimos, la forma en que nos conducimos. El cristiano tiene que usar su cabeza en una forma correcta. Tenemos que pensar debidamente. Tenemos que tener sentimientos puros. A veces en este mundo loco, yo reconozco que es difícil tener sentimientos puros. A veces dan ganas de sacarle la cabeza a más de uno. Cuando la gente trata mal al cristianismo, vemos tantas injusticias, tanta opresión, tanta confusión en el ámbito de la política, mejor ni toquemos ese tema para volverse loco lo que está pasando en el mundo. Y no tenemos que irnos muy lejos, está sucediendo acá en nuestro país vecino, y bueno, Latinoamérica, ¿para qué hablar? ¿No es cierto? Está todo dado vuelta, es una mazamorra. Y uno mira todo eso, acabamos de ser testigos de un atentado ahora terrorista ahí en Inglaterra, en Londres. Y cuando miramos eso nos indignamos, tenemos sentimientos encontrados, pero con todo eso de la iglesia se esperan personas que dirijan esos sentimientos en una dirección correcta. Eso quiere decir peripateo. Os ruego que andéis, os ruego que piensen, que sientan, que se conduzcan en una manera digna. Entonces, Pablo escribe a esta gente hace 2000 años atrás, llamándoles la atención a la forma en que la iglesia marcha, la forma en que los cristianos de Éfesos marchan. ¿Cómo estás marchando en Mississauga? ¿Cómo te conduces? ¿Cómo están tus sentimientos? ¿Cómo piensas? Número 3, contempla nuestra meta y nuestro modelo. A veces el cristianismo imita los modelos equivocados. Michael Jackson es nuestro modelo de alabanza hoy. Parece mentira, ¿no? Pero tenemos ahora, lo puse ese video en la página de la iglesia, donde imitan a Michael Jackson, vestido de rojo y bailando, cantando alabanzas a Dios. Michael Jackson hoy es el director de alabanza, ese es el modelo que nosotros tenemos para caminar como cristianos. El inventor del Despacito, esos son nuestros modelos de alabanza cristiana. En la iglesia de hoy bailan corridos arriba de los púlpitos, disco, salsa, arman todo un relajo adentro de las congregaciones. Quiere decir que los paganos hoy día son nuestros modelos de cómo tenemos que acercarnos a alabar a Dios, y no vemos que hay algo que está torcido allí en la iglesia contemporánea. El apóstol Pablo dice que nuestro modelo es y debe ser Jesucristo. Y la meta final nuestra es Jesucristo. Noten otra vez que dice, yo pues os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuiste llamados. Comienza a hacer una serie de cositas que ahora las visito. Pero entonces dice el versículo 13, hasta que. Toma nota, verso 1, os ruego que andéis, verso 13, hasta que. O sea que está hablando de un periodo en el cual debemos conducirnos, y luego dice hasta que, y bueno, ¿hasta cuándo? ¿Y hasta qué cosa? Dice hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál debe ser nuestro modelo? ¿Cuál debe ser el objetivo de la iglesia? Cristo. Y no solamente un Cristo a media distancia, sino la plenitud de Cristo. Definitivamente no vamos a llegar a ser un Cristo, no cabe duda de eso, pero ese es nuestro modelo, ahí es donde apuntamos.
Si nosotros escogemos modelos humanos, nunca vamos a llegar a esas alturas, nos vamos a quedar a mitad de camino, porque nadie va a llegar a ser como Jesús, es el Dios encarnado después de todo. Pero cuando tenemos los modelos perfectos y precisos, entonces siempre vamos a estribar hacia arriba y hacia adelante. Uno de los grandes problemas por qué los cristianos se critican o se creen unos más que otros es porque tenemos modelos equivocados. En lugar de compararnos debidamente en la perspectiva de Cristo y nosotros, nos comparamos con otros igual que nosotros. Y bueno, si usted es un ingeniero, por ejemplo, y se compara con que es un hombre que, qué sé yo, maneja un tractor, puede ser que diga, bueno, yo soy ingeniero, este maneja un tractor. Yo soy estoy preparado más que él, intelectualmente, bien digo. Estoy más preparado. Una persona que ha estudiado toda su vida música, por ejemplo, y agarramos uno que recién agarra la guitarra, y definitivamente va a decir, bueno, a este hombre le falta, está verde todavía, no me llega ni a los talones. Y claro que podemos hacer diferencias entre unos y otros. No está bien, pero esa es la realidad. Pero cuando ponemos a Cristo como el modelo, somos todos iguales. ¿Por qué nos criticamos unos a otros? Porque tenemos modelos equivocados. Y lo que dice el apóstol Pablo a estos hermanos es, ustedes deben andar, la iglesia tiene que marchar teniendo sus ojos clavados en ese modelo hasta que lleguemos a la estatura, la dimensión, la magnitud del hombre perfecto que es Cristo Jesús. Ahora, en el presente, mientras la iglesia se mueve, Pablo nos invita a celebrar y a confirmar nuestra vocación en la conducta que desarrollamos como iglesia. Es decir, mientras nos movemos hacia allá, dice Pablo, así es como tenemos que ir caminando. Y entonces hace una serie de listas acá. Nos podemos preguntar, bueno, Pablo, ¿cómo tengo que andar? Tú me dices, Pablo, si tuviésemos a Pablo sentados acá delante nuestro, y nos dice, yo quiero que ustedes anden como es digno de la vocación a la que fueron llamados. Ok, Pablo, magnífico, te entiendo, pero ahora, ¿por qué no me explicas cuál es esa conducta? ¿De qué manera tengo que andar para que mi conducta sea una conducta digna? Y entonces Pablo, del verso 2 en adelante, va a explicar eso. ¿Cómo es la conducta digna que le espera de la iglesia? Y este hombre lo primero que indica es que tiene que tener una vocación de tolerancia fraternal. Dice el verso 2, soportándoos. Mira bien tu Biblia, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Preguntamos, ¿soportándonos de qué manera, Pablo? Bueno, lo dice en la primera parte del verso, con paciencia y mansedumbre. Y el ejemplo supremo de paciencia y mansedumbre la vemos en la persona de Jesucristo. Hay muchos hombres que fueron pacientes y mansos. Moisés fue un hombre, a mi juicio, que fue paciente y manso. Pablo también. No sé si nosotros hubiésemos aguantado las cosas que le hacían a Moisés. Otros los hubiesen mandado a los judíos a freír papas. Pablo, ni hablemos. Lo dejaban solo al pobre hombre. ¿Se acuerdan cuando le escribe a Timoteo diciendo, Timoteo, ¿me podés mandar un poco de abrigos y unos rollos para leer? Porque me aburro acá en la cárcel, el pobre viejo ya está abandonado. No había nadie que vaya a visitar a Pablo en Roma, que tenía que escribir a Timoteo, ¿me haces la gauchada, por favor, de traerme un poncho para abrigarme? El viejo ya golpeado y en prisión tenía frío. Y no había nadie que podía traerle un abrigo al pobre hombre en Roma. Nadie que se acerque para traerle alguna cosa para leer y entretenerse o hacerle una visita. Tiene que escribirle a aquel joven discípulo, a Timoteo, por favor, haceme la gauchada de traerme estas cosas. Y de paso, decirle a Marcos que venga a pegarme una visita porque tengo un trabajito para él. A veces la gente pierde de vista la mansedumbre, la paciencia que tuvieron estos hombres. Y eso es lo que Pablo quiere de nosotros. Yo sé que en la iglesia cristiana está formada por seres humanos con defectos, diferentes temperamentos. Hay gente que es fácil de tratar y hay otras que no son tan fáciles de tratar. Pero es lo que hay, mi querido. El Señor vino a salvarnos a personas con diferentes caracteres, diferentes etnias,
diferente educación, trasfondo social. Nosotros somos un mosaico de gente de la sociedad. Y claro, cuando los metemos a todos adentro de un cuerpo, de una institución y de un edificio, y bueno, vamos a tener que probablemente entren en conflicto algunas ideas, algunos asuntos de rasgo de personalidad, asuntos de piel y qué sé yo. Pero ahí es donde nosotros vamos a mostrar el carácter de Cristo, viejo. Pero si tenemos un ejemplo de paciencia y misericordia con hombres de diferentes caracteres, Jesucristo. Miren si aguantó cosas Jesucristo. Aguantó de sus propios discípulos. ¿Se acuerdan de Pedro cuando decía, Señor? Hoy lo comentaba en la escuela dominical en Toronto, este es un caso increíble, ¿no? En las horas finales de Jesucristo, Pedro siempre era el guapo, ¿no? El canchero del grupo. Y entonces agarra y le dice al Señor Jesucristo, cuando les dijo, ustedes se van a escandalizar y me van a dejar, dijo, para un momento, Señor. Estos, y la forma en que lo dicen, una forma despectiva, ¿estos puede ser que te abandonen yo? No. Es más, yo estoy dispuesto a dar la vida por ti. Y qué cosa tremenda. Jesús le dijo, vamos a ver. ¿Se acuerdan de eso? Yo estoy parafraseando, ¿no? Pero Jesús le dijo, vamos a ver. En esta ocasión, en esta noche, va a cantar el gallo 3 veces, las 3 veces me vas a negar. Incluso antes de que termines de cantar el último gallo, ya me habrás negado 3 veces. ¿Y Pedro le aceptó las palabras de Jesús? No. Tal es así que cuando vino la chusma a arrestar a Jesús, sacó la espada y le sacó la oreja a uno de los siervos, ¿no? Que Pedro le sacó la oreja porque era un tronco como soldado, Él nunca había peleado con una persona, era un pescador, le quiso sacar la cabeza al tipo que venía Malco a arrestar a Jesús, pero como tenía tan mala puntería, tiró el espadazo y le sacó la oreja. Bueno, se hizo el guapo, queriendo probar que Jesús no estaba acertando en esto, pero al final sabemos que por las Escrituras, por la inspiración, ciertamente Pedro hizo lo que Jesús le había dicho que iba a hacer. Negó al Señor Jesucristo, el que se había hecho el guapo. Y Jesús aguantó todo eso, Él es el ejemplo de paciencia. A veces es difícil soportar, pero el llamado de Pablo es soportar con paciencia, dice allí en el verso 2, con humildad y mansedumbre. Y luego dice soportando con paciencia los unos a los otros. Qué lindo que es eso, Qué distinto es la iglesia cuando marcha en esos términos, en lugar de ser una iglesia que está en conflicto unos con otros, que probablemente en mi tesis yo creo que había algunos problemas acá, porque más adelante Pablo, en el capítulo 4, versos 17 en adelante, va a decir despojaos del viejo hombre, y entonces va a decir airaos pero no pequéis, y una serie de cosas, porque había una serie de desaliños adentro de la iglesia, cosas que deben ser atípicas en el cuerpo de Cristo, y entonces les está diciendo no anden como los otros gentiles. Esta es la manera que se deben conducir. Había rebarbas en la iglesia que tenían que ser removidas. Una vocación de tolerancia fraternal. Número 2, una vocación de unidad. Escúchame bien esto, de unidad y acuerdo doctrinal corporativo. Acuerdo doctrinal y unidad en el cuerpo de Cristo. Verso 3 al 6 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. No hay 2 doctrinas de bautismo, 3, 4, usted agarra y se entra en un buffet y escoge el plato que quiere. Esto no es un supermercado, el cielo no es un supermercado, donde usted va a ir a elegir lo que le cae bien. La doctrina de Jesús, discutiendo quién es Jesús, ¿fue creado o no fue creado? ¿Dios, no Dios? ¿Segunda persona o no es persona? ¿Qué hacemos con eso? No, la doctrina bíblica es una sola. Si usted quiere interpretar otra cosa, es problema suyo.
evangelio hay uno solo, decía el apóstol San Pablo. No hay 2, ni 3, ni 4, no hay tampoco 3 o 4 maneras de interpretar el evangelio de Cristo. Hay una sola y un solo evangelio, hay un solo camino de salvación. Lo mismo con Dios. Dios hay uno solo. No hay 2 ni 3, ni hay tampoco puerta abierta para interpretar a Dios como a cada uno se le dé la gana. Ese asunto de que hoy día las iglesias apuntan a la relatividad en cuanto a la interpretación y dice, esa es su opinión, esa es la manera en que usted interpreta. No, mi querido, no, eso no va. Eso muestra una mediocridad intelectual en el argumento. No es lo que a cada uno se le encanta o se le antoja interpretar. Es lo que Dios dice, lo que Dios interpreta de sí mismo. Y lo que tenemos que pedir es la iluminación del Espíritu, la presencia de Dios en nuestras vidas, para ayudarnos a alumbrar como una linterna el texto bíblico y darnos el significado y ser firmes en lo que dice la palabra de Dios, no lo que interpreta cualquier persona que se le da la gana. Uno de los grandes problemas en la iglesia de hoy es que cada uno interpreta lo que se le da la gana de la Biblia. Estudiar hoy interpretación bíblica es mala palabra. Eso es para los de antes. Algunos dicen, Mateo, el Señor Jesucristo dijo que cuando nos presentemos delante de las autoridades, el Señor nos dará palabra. Y algunos descarados hoy se suben al púlpito y dicen, abren la Biblia en cualquier lugar y dicen, bueno, a ver, ¿qué es lo que me va a hablar el Señor hoy? Y abren la Biblia en algún lugar y dicen, bueno, voy a leer este pasaje y voy a hablar de este pasaje. Y resulta que no estudió el texto, no dedicó oración, no estuvo en la semana metiéndose adentro para que Dios le hable primero y luego compartir lo que el Señor le revela. No, hoy cada uno dice, total, el Espíritu Santo en ese momento que me subo al púlpito, ahí me va a dar la palabra. Y la gente agarra y va a esos templos y llenan, van 2.000, 3.000 personas, levantan la mano, dicen, aleluya, amén, Señor. Bueno, por eso Michael Jackson es nuestro modelo de alabanza hoy. Unidad y acuerdo doctrinal. Y para tener unidad y acuerdo doctrinal tenemos que leer la misma Biblia, tenemos que adorar al mismo Dios y caminar juntos en un acuerdo. Y número 3, la iglesia tiene que tener una vocación pedagógica. Y acá, otra vez, la iglesia contemporánea patina. Hoy no se enseña a la gente, hoy se le dan discursos a la gente. Ya no se abre la Biblia. Usted va a encontrar que hoy día en muchas de las predicaciones se abre un versículo, se lee el versículo y luego el predicador empieza a caminar, gritando, ¡esto va, pim, pum, traigan la plata, le vamos a tapar las caries! El Espíritu Santo, se sacan el saco, lo dan vuelta, tiran a la gente, corren para acá, corren para allá, bailan la conga. Y la Biblia quedó, se leyó un versículo y ahí quedó. Hoy día si una persona predica 1 hora o 1 hora y pico, ¿cuándo termina este tipo? Pero nos pasamos 3 horas parados alabando, cantando, gritando y saltando los bancos. ¿Y me van a decir a mí que la gente va a la iglesia a escuchar la palabra de Dios? Vamos. La gente hoy no tiene interés en la palabra de Dios. La Biblia se acuerda en el domingo cuando la tienen que agarrar para correr a la iglesia. Alguien dijo una vez que era un desodorante, ¿no? Porque la llevan abajo del brazo el domingo cuando van a la iglesia. Yo escuché eso hace muchos años. Me pareció una exageración, pero digo, tenía razón el tipo este que me dijo eso. Cuando leemos el devocional, eso es el tiempo que tenemos con Cristo. Leemos un versículo, leemos la explicación, oramos 5 minutos y salimos corriendo a la faena del día hasta el próximo día. Eso es todo lo que tenemos de la palabra de Dios, que no es nada. Ni siquiera es una entrada, un tónico. Eso es la meditación del momento. Pero no, tenemos que meternos a estudiar la Biblia para hacernos maestros y poder enseñarlas, abrir las Escrituras. La misión, la marcha de la iglesia es una marcha pedagógica.
Es una tarea de enseñar, de preparar. Nos estaba contando la misionera esta mañana cómo se gastaron años de preparar personas para que esas personas preparen personas. No estaba haciendo turismo en Guinea Ecuatorial. Se estaba quemando en ese lugar, enseñando todos los días. Y orando y preparándose, y preparando a otros. Y qué hermoso fue ver en una de las imágenes a uno de los hermanos que asumía ahora la autoridad y la responsabilidad de continuar la tarea. Esa es la misión de la iglesia. Pero a la iglesia hoy no le interesa aprender para enseñar. Todo el mundo quiere ser maestro, ¿eh? Hay iglesias que tienen 8, 9, 10 profetas, 4 apóstoles, más 4 apóstolas, más pastoras. Todo el mundo es maestro de la Biblia, no hay alumnos, todos saben. Y bueno, así nos van las cosas. Todos quieren ser, dice el dicho, capitán, y nadie quiere levantar las velas. No hay marineros. Bueno, para ser capitán hay que ir a la escuela a estudiar, ¿saben? Hay que ser marinero y pasar por todo el proceso, y algún día, si hacemos bien las cosas, entonces nos van a decir, acá tiene el barco, encárguese usted entonces de dar las órdenes y llevar el barco a buenos puertos. Pablo dice lo siguiente, verso 11, y él mismo, otra vez en casa lean bien el pasaje, ahora por amor a la brevedad dejo un poquito lo que dice atrás, pero él mismo se refiere a su antecedente, que es Jesucristo. Dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Se dan cuenta de lo que dice el verso 12? Hoy todo el mundo quiere ser apóstol, profeta, y hablan hasta por los codos, pero no le enseñan nada a nadie. Estos hombres fueron establecidos, dice, a fin de perfeccionar a los santos, de enseñarles. Y el propósito de esta enseñanza es para el ministerio, dice, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la imagen del Señor. Déjenme hacer un paréntesis acá, porque hoy es popular esto del apóstol y los profetas. Si ustedes se van al capítulo 2, después en casa otra vez les invito a que lean bien esto. A mí no me gusta saltar así, porque hay que ver todo en su debido contexto, pero otra vez, para correr un poquito, el señor Wagner es el que salió con esta idea del ministerio apostólico en la década del 80. Y hoy esto es una epidemia. Por todo el mundo es apóstol ahora, es increíble. Ya es de pastor, si usted es pastor es un pichi, no sirve para nada. ¿Qué pastor? El pastor no es nada. Entonces hay que ser apóstol. Salió una señora que dijo que es arcángel. Ya no les alcanza apóstol, ahora hay que subir más. Y salió una en un video diciendo que ella es un arcángel. Yo no sé qué viene después, porque la verdad ya se acabaron los títulos. No sé a dónde vamos. ¿Hay apóstoles en la actualidad? ¿Existe el ministerio profético? No. La teología del señor Wagner está basada en ese versículo 11 del capítulo 4, donde dice, él mismo, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Momento, señor, pero usted me va a decir que va a sacar una teología basada en un solo versículo y no lee el resto de la carta. ¿No lee a Pablo en el contexto? Leemos solamente el verso 11 y cerramos la Biblia y levantamos todo un movimiento teológico en la actualidad. ¿Y qué de lo que dice antes? Y si ustedes se van al capítulo 2, miren lo que dice el apóstol Pablo, verso 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, esto es un paréntesis, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Escucha esto, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Otra vez repito y subrayo, sobre el fundamento, el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la primera piedra angular de ese edificio, dice, Jesucristo mismo, en quien ahora todo el edificio, que es la iglesia, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahora, toma nota de lo que dice Pablo.
Está diciendo que los que ponen la base de ese edificio que comenzó a construirse en el primer siglo, en la primera década del siglo, fue Jesucristo como primera piedra. Los apóstoles y profetas pusieron ese cimiento y ahora empiezan los edificadores, que somos nosotros. Y hoy se construye, se edifica y sobreedifica la iglesia de Cristo. El señor Wagner dijo en el año 83 que la iglesia al fin comenzó a poner sus cimientos. Miren ustedes el descaro de este señor, que al fin el Señor levantó apóstoles y profetas para comenzar a poner los cimientos. Quiere decir que por 2000 años el Señor Jesucristo dejó a la iglesia en silencio, sin cimientos, y por 2000 años estuvieron trabajando pastores y teólogos y maestros por nada y para nada. Porque todavía faltaba el siglo XX que el Señor levantase los apóstoles y profetas que iban a poner las primeras bases de la iglesia. Quiere decir que hace apenas unos pocos años que empezamos a construir sobre este asunto que están haciendo ahora los apóstoles y profetas. Eso es herético. Pero la gente se inclina y reverencia a estos farsantes. Y bueno, así le va a la iglesia. Michael Jackson es nuestro modelo de adoración y alabanza hoy. Y espérense un poco más, que vamos a ver cosas más escandalosas todavía. Pablo está llamando a la iglesia a ser pedagógica, a aprender y luego a enseñar. Pero para enseñar hay que ser un alumno. Tú nunca vas a poder enseñar nada. No tienes la autoridad y ni siquiera el derecho de enseñar si primero no has sido un estudiante. Y es por eso que la iglesia de hoy lo que tiene que hacer es volver a los bancos, sentarse en la escuela de la palabra de Dios y dejar que el Espíritu de Dios otra vez nos enseñe. Y eso es lo que le está diciendo Pablo hace 2000 años atrás a la iglesia. No es nuevo este asunto. Esto es un problema que detectaba Pablo en el primer siglo. ¿Y ustedes creen que si Pablo escribió a la iglesia de hace 2000 años atrás para que corrija estas cosas, y lo consideró importante, no es importante hoy para nosotros? Claro que es importante, esto es aplicable para la iglesia de hoy. Pablo nos llama a ser una iglesia digna, que se conduzca en una forma digna. Y nos da a través de estos versículos la fórmula bíblica para hacerlo. El asunto es, ¿estamos dispuestos a caminar en esos términos? O caminar o correr descarrilados, como a cada uno se le da la gana. Bueno, iglesia de Mississauga, lo que el Señor nos dijo a través del apóstol Pablo hace 2000 años atrás es aplicable al presente. Y lo que Dios quiere es que tú y yo, que todos los cristianos caminemos en una forma digna, para que llevemos gloria a ese Dios, para que Dios vea a sus hijos y diga, me contentan, esta es mi iglesia gloriosa, que es testigo de Cristo a este mundo y a esta sociedad. Y solamente así es cuando veremos la luz del Evangelio regarlo todo y ver vidas transformadas por el poder legítimo de Dios y no por discursos vacíos de la palabra y el poder de Dios que no salvan, sino que entretienen, emocionan, producen experiencias místicas, sí, no cabe duda, pero no personas nacidas de nuevo. Y lo que queremos son almas que podamos llevarnos al cielo cuando el Señor levante su bendita iglesia. ¿Qué tal si caminamos juntos? ¿Qué tal si andamos juntos? Marchamos juntos como una iglesia digna, como dice el apóstol Pablo. Y veamos la gloria de Dios usándonos entonces para mostrar al mundo lo que es caminar en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, ayúdanos por favor. Vivimos tiempos extraños. No son extraños a ti porque tú lo sabes todo. Lo ves todo desde la eternidad. Es más, la Biblia incluso nos dice que no nos extrañemos de las cosas que estamos viendo porque ya estaban predichas. Pero no deja de entristecernos porque vemos a las personas con quienes nos relacionamos, familiares, amigos, compañeros de trabajo, de estudio, que rechazan el Evangelio y sabemos cuál es el destino eterno de ellos.
Ayúdanos a ser testigos tuyos, pero ayúdanos para ser buenos testigos a caminar en una forma digna, que ellos puedan ver la gloria de Cristo a través de nosotros, que puedan ver lo que tú estás haciendo en estas vidas y que entonces puedan preguntar qué es lo que tú tienes que yo no tengo y le presentemos a Cristo, la gloria de Cristo, la gracia de Cristo, la salvación de Cristo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a andar como es digno de la vocación a la que fuimos llamados, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.